vamos a cerrar con un resumen sobre las recomendaciones finales que hay que tener, ¿ya? Entonces, para comenzar, quiero conversarles qué es un currículum y qué importancia tiene esto, ¿ya? Un currículum vitae es nuestra carta de presentación hacia las empresas, o sea, es el primer contacto que nosotros tenemos con ellas y por lo tanto tenemos que dejar una buena primera impresión. ¿Y cómo dejamos una buena primera impresión? Entregando un documento ordenado, claro, conciso, en donde tiene que estar lo más claro posible la información que vamos a estar entregando respecto a nuestros datos personales, nuestros datos de contacto, formación académica, experiencia laboral, entre otros aspectos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ese es lo importante de un buen currículum, ¿ya? Otro aspecto súper relevante, que esto es el primer filtro que realizan las empresas al momento de hacer un proceso de reclutamiento y selección. ¿Ya? Entonces, si no entregamos un buen documento, lo más probable es que quedemos fuera de estos procesos simplemente porque nos subimos a exponer la experiencia o los conocimientos que nosotros poseemos. Entonces, frente a esto, quiero mostrarle un formato de currículum, si bien no existe un modelo único, ya que uno puede jugar con los colores, con los diseños, sí hay ciertos consensos en cómo tiene que ir descrita la información dentro de este documento, y es lo que vamos a conversar a continuación. Primero que todo, hay que tener un encabezado. Y en este encabezado tienen que ir nuestros datos de contacto, nuestro nombre completo, muchas veces la gente pone su dirección o la comuna en la cual está viviendo, su número de contacto, su correo. También se puede recomendar incluir el root o ponerlo más abajo, ¿ya? Y otro punto súper importante, incluir un resumen laboral. ¿Y qué es este resumen? Es una breve reseña de quiénes somos nosotros profesional o laboralmente. Entonces, ¿qué tiene que ir en este resumen? En qué hemos trabajado, en qué rubros o en qué áreas y cuáles son los conocimientos que nosotros podemos proporcionar a este reclutador que nos está buscando. Y es aquí donde tienen que ir palabras claves respecto a su profesión o a su oficio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un resumen de ejemplo, dice electricista con 3 años de experiencia laboral, trabajando en empresas de los rubros de retail e industrial, efectuando labores en mantenciones preventivas y correctivas de maquinarias y sistemas eléctricos de las empresas. Y también está hablando de las certificaciones o los conocimientos que él posee. Entonces, si nos damos cuenta, él está hablando primero que todo de cuántos años él tiene, en qué rubros ha trabajado y cuáles son los conocimientos que él posee. Así se va armando un buen resumen laboral. Luego tenemos otro apartado que ya viene sobre cuál es nuestra experiencia laboral, y aquí tienen que ir el nombre de la empresa, el cargo el cual ocupamos en esa empresa, el rango de años, idealmente con meses y año para que sea mucho más específico el tiempo que estuvimos trabajando en cada lugar, y sobre todo lo más relevante también son las funciones. ¿Qué son las funciones? Son las actividades o las responsabilidades que nosotros teníamos que efectuar en el cargo que estábamos en esa empresa, ¿ya? Idealmente estas funciones se tienen que comenzar a escribir con un verbo y en tercera persona, ¿ya? Aquí pueden ir variando la cantidad de experiencia que uno posee, pero idealmente siempre tiene que ir con meses y años, cosa que cuando una persona, un reclutador, lea nuestro documento, se puede hacer una línea temporal de nuestra trayectoria y ver cuándo estuvimos trabajando, cuándo estuvimos estudiando o cuándo estuvimos desempleados. Es por eso que después viene el apartado de antecedentes académicos o educación, donde igual tiene que ir un rango de años, de cuando lo comenzamos y cuando lo terminamos, qué tipo de estudios tenemos, si educación media, si tenemos un estudio superior, un técnico, etcétera, y la institución o el nombre del liceo. Luego viene formación complementaria, donde aquí podemos incluir los cursos que tenemos o certificaciones, ¿ya? E información adicional que puede ser el RUT, si tenemos licencia de conducir clase B, nuestra nacionalidad, o sea, esta información que nos puede aportar o complementar la información que tenemos más arriba, ¿ya? Entonces, como le digo, si bien no hay un modelo único, sí hay ciertos consensos o cierta estructura que tenemos que seguir al momento de redactar un currículum. Felipe, Dime. acá nos pregunta Gabriela. Hola Gabriela. Nos pregunta, en el resumen, ¿se podría agregar manejo de herramientas em, RRSS y conexiones como Meet, Zoom, etc.? Mira, Redes sociales. claro, uno puede incluir, o sea, uno puede adjuntar o incluir diversos tipos de información, ¿ya? Aquí lo importante, si lo que estás incluyendo te va a aportar o te va a complementar al perfil que tú estás generando laboralmente.
¿Por qué? Por ejemplo, tú puedes tener mucha capacidad para ocupar los Office, por ejemplo, Microsoft, o sea, el Word, el PowerPoint, etcétera, pero si tu trabajo en terreno no va a ser tan relevante incluirlo. Entonces, Claro, solamente el consejo es incluir información que te va a aportar a tu perfil laboral. claro. O sea que si Gabriela postula a un cargo en el cual las redes sociales y las plataformas para realizar reuniones son importantes, entonces ahí debiese ponerlas. Sí, por supuesto. Si tiene labores Ujú, administrativas, por ejemplo, si tiene que coordinar reuniones o agendar, ahí va súper bien esa información. súper. Otro punto que quería conversarles es cómo también ha ido cambiando a través de los años la forma de buscar trabajo, ya que la tecnología y el Internet ha ido transformando también tanto aspectos de nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, ¿cierto? Como también en la manera de buscar trabajo y sobre todo en la selección de personal, ¿ya? Sin embargo, también los métodos tradicionales pueden seguir siendo igualmente válidos y se van complementando, solamente que hoy en día en pandemia es mucho más fácil o es mucho más accesible buscar trabajo por medio de Internet o de las plataformas de portales de empleo, ¿cierto? Algunas de las ventajas que puede proporcionar esta nueva tecnología o esta nueva forma de buscar trabajo es que incluso ahora en los mismos teléfonos o smartphones uno puede descargar las aplicaciones de estos portales y postular desde ahí mismo, ¿cierto? También tenemos acceso a un volumen mucho mayor de información y de las ofertas. Por ejemplo, cuando íbamos a dejar currículum a las empresas, muchas veces no estaba asociado a un cargo específico y tampoco sabíamos cuáles eran las funciones de esos cargos. En cambio, ahora en las plataformas aparece toda esa información súper bien descrita, ¿ya? También la búsqueda está abierta a las 24 horas del día y los 365 días del año. ¿A qué voy con esto? Que no es necesario o no está limitado a buscar trabajo en cierta época del año o cada cierto horario, sino que uno tiene también esa flexibilidad de cuando uno lo necesita puede acceder a estos beneficios, a estas ventajas. Y otra ventaja súper importante es que también hay un ajuste instantáneo a tu perfil, ¿ya? ¿Por qué? Por ejemplo, si tú eres administrativa, por ejemplo, o eres un mecánico, tú ibas a dejar currículum a una empresa y tú no sabías si habían vacantes, si había un cargo para cierta área o para cierta gerencia, ¿cierto? En cambio, ahora por internet uno postula específicamente a un cargo, a una empresa y con ciertas funciones. Entonces hay mucha más claridad para dónde quiero ir dirigiendo mi búsqueda laboral. También es súper común ir cometiendo errores aunque no nos vayamos dando cuenta en el proceso, ¿ya? Y uno, ¿cómo se va dando cuenta de estos errores? Cuando uno lo conversa, o pide retroalimentación, o necesita asesoramiento, ¿ya? Y algunos de los errores más comunes que la gente presenta cuando yo he tenido que asesorar personas es que, por ejemplo, no invierte un adecuado tiempo a la elaboración del currículum, ¿ya? No le entrega la total importancia, solamente, por ejemplo, están en el Word y empiezan a escribir información solamente para rellenar campos, pero en realidad esto también conlleva un proceso mucho más analítico que está vinculado al punto 2, que es una falta también de autoconocimiento del perfil laboral. O sea, para crear un buen currículum necesitamos conocernos, ¿cierto? Saber cuál es nuestra experiencia, saber cuáles son nuestras habilidades, nuestros conocimientos, y una vez que ya tenemos recabada toda esa información, es mucho más fácil llevar al papel en qué hemos trabajado y cuáles han sido nuestros aportes también para las empresas, ¿no? Otro error que se comete comúnmente al buscar trabajo es que enviamos currículum a todo lo que vemos, ¿ya? Independiente si se relaciona a lo que nosotros estamos realmente trabajando o lo que tenemos experiencia. ¿Qué sucede con esto? Que tú puedes postular a cualquier cosa que ves. El tema es que si tú empiezas a postular a todo, a la larga, eso te puede generar un mayor sentimiento de frustración, porque vas a sentir que estás postulando a muchas cosas, pero no te llaman a nada, pero simplemente es porque no estás dirigiendo exclusivamente tu búsqueda en base a tu experiencia y a tus conocimientos, ¿ya? Felipe, ¿cuántas Dime. hojas debiese tener el currículum? Nos preguntan. Un currículum, bueno, eso va a ir cambiando en base al perfil que nosotros tenemos, ya porque es muy distinto una persona recién egresada a alguien que ya tenga 30 años de experiencia laboral. Pero siempre es recomendable un documento no más allá de las 2 hojas o máximo 3, ¿ya? Si uno es Ujú. recién egresado, puede ser una hoja y se puede compactar bien porque no tenemos tanta experiencia laboral. Ahora, si ya tenemos 5 años de experiencia, en 2 hojas está bien, ya si tenemos 20, 30, ya nos podemos extender un poco más allá, pero eso todo va a depender de cuánta experiencia laboral o en cuántos trabajos hemos estado, porque obviamente si Claro.
por ejemplo, en un periodo corto de 5 años, hemos pasado quizás por 10 empresas, ahí se nos va a extender mucho, ¿ya? En cambio, si en 30 años hemos estado en una sola empresa, por más que tenemos 30 años, igual va a entrar en una sola hoja, entonces ahí puede ir variando, pero lo recomendable es que no sea más allá de 2 o 3 páginas, ¿ya? Súper. Muchas gracias. No, nada. Otro error que comete mucha gente, que esto también está relacionado con estos sentimientos como de vergüenza, es que cuando estamos desempleados nos aislamos y no solicitamos apoyo a mis cercanos, ¿ya? Y esto es un error bastante grande o que se comete mucho, ¿ya? Porque como lo que yo decía, por vergüenza no pedimos apoyo, pero pedir apoyo es fundamental en esta búsqueda de empleo, porque eso también te va a ayudar a abrirte a nuevas posibilidades o a ciertas oportunidades que tú no tenías en conocimiento. Por ejemplo, algún vecino justo estaba empezando algún nuevo proyecto o estaba necesitando gente y quizás por vergüenza, por no conversarlo, no supiste y desaprovechaste esa oportunidad. Entonces es súper importante dar a conocer en tu entorno que estás desempleado, ya para darte visibilidad más que nada y ellos sepan que tú estás en búsqueda de trabajo. Entonces, si ellos saben de una oportunidad, de la primera persona que se van a acordar va a ser de ti, ¿ya? Otro error común que uno comete cuando recién queda sin trabajo es ponerse expectativas poco realistas, ¿ya? Porque uno cree que ya el otro mes voy a encontrar trabajo si me pongo súper Mateo a buscar cosas, ¿cierto? O en 2 semanas ya voy a estar trabajando nuevamente. Pero hay ciertas variables del contexto en el cual estamos hoy en día que va a influir directamente, ¿ya? Por ejemplo, nosotros venimos de un estallido social, donde muchas ofertas se cayeron, las empresas no estaban contratando. Ahora de nuevo estamos en una pandemia, entonces es normal que nuestros, por ejemplo, periodos de búsqueda se vayan alargando un poquito más, pero eso tampoco no significa que sea por motivo tuyo o porque tú estás haciendo las cosas mal. Entonces, igual hay que ponerse expectativas reales en cuanto al periodo que voy a estar desempleado, ¿ya? Y otro punto súper importante que una vez que ya estamos pasando estos filtros de búsqueda, ya nos empezaron a llamar quizás a citar entrevistas, también hay que prepararse para esta etapa, no es llegar a ir, porque hay que tener conocimiento que también está relacionado al autoconocimiento, tenemos que saber enfrentar estos procesos, tenemos que dejar de lado también un poco los nervios que si bien son comunes, muchas veces nos puede jugar en contra. ¿Y cómo vamos reduciendo ese tema? Es preparándonos. Entonces, por eso tenemos que preparar ese tipo de situaciones. Y aquí hay como un consejo para que la gente también lo tenga en consideración, que en estos procesos no estamos solos, ¿ya? Y tampoco tenemos que aislarnos, que era lo que conversamos anteriormente. Hay instancias, hay lugares, hay personas y también hay oportunidades que nos pueden ayudar a conseguir nuestro objetivo, pero simplemente tenemos que empezar a conocerlos y empezar a trabajarlas, ¿no? Aquí hay ciertas consideraciones para ir planteando, ¿cierto?, sobre mi foco laboral, que es súper importante para establecer una búsqueda más dirigida, ¿cierto? Eh, Claudia, por ejemplo, para ti, ¿cómo se podría definir o qué es para ti un foco laboral? El foco laboral para mí tiene que ver con establecer un plan de búsqueda, con definir y entender qué es lo que quiero para mí, dónde quiero trabajar o qué tipos de cargos me gustaría tener. Entonces, así yo puedo enfocar mi búsqueda, puedo crear un plan de acción y no disponer, no desperdiciar energía ni recursos postulando a otras cosas para las cuales a lo mejor no me van a considerar o en las cuales a lo mejor no voy a ser feliz trabajando. Claro, o sea, súper bien, porque finalmente cuando nosotros vamos estableciendo este foco laboral, básicamente en base a nuestra experiencia, vamos también dirigiendo nuestra búsqueda para que sea un poquito más efectiva. Pero también se preguntarán cómo vamos desarrollando o qué tenemos que hacer para darnos cuenta de cuál es nuestro foco laboral. Y aquí yo básicamente puse 5 preguntas que te van a servir, que tú las puedes ir respondiendo también en tu casa o en un cuadernito, que te van a ayudar para identificarte de quién eres tú laboralmente o profesionalmente, ¿ya? Primero que todo es qué tipo de trabajo me gustaría tener. Si quiero un trabajo full time, si quiero un trabajo part time, si quiero un trabajo solo los fines de semana, es súper importante plantearse eso, ¿ya? También en qué tipo de empresas. Si te gustan empresas de retail, si prefieres el ámbito industrial, alguna empresa productiva, qué funciones me gustaría desempeñar, qué cosas estoy dispuesto a hacer y qué cosas no, ya que eso también te va a ayudar mucho. Si estoy dispuesto a trabajar turnos de noche, por ejemplo, si estoy dispuesto a trabajar 4x4, turnos de 12 horas, eso también te va ayudando. Otro punto súper importante es qué habilidades y conocimientos tengo.
¿ya? Con esto vas a saber también a qué puedo postular en base a mi experiencia o lo que aprendí en el liceo o en algún curso o en mis carreras técnicas. En base a eso, a qué me puedo enfrentar y qué tengo la capacidad para realizar. Y sobre todo, qué me falta todavía para lograr o qué me falta para estar alineado con mi progreso laboral proyectado. Si me falta hacer alguna capacitación, si me falta hacer un curso relacionado a mi especialidad, por ejemplo. Entonces la idea es estar lo más preparado posible. Aquí ya empezamos a hablar de cómo ir preparando también mi búsqueda laboral. ¿Qué cosas tenemos que tener en consideración? Que también está relacionado a lo que estábamos conversando anteriormente. Lo principal es siempre mantener un currículum actualizado, ¿ya? Y con currículum actualizado no me refiero solamente quizás con poner la última experiencia que tenemos, sino que también darse el tiempo a revisar que el correo que incluimos todavía es el adecuado, que el teléfono que pusimos lo estamos ocupando actualmente, porque muchas veces pasa que por un error de los datos de contactos que nosotros ponemos, no nos están llamando a entrevista o no nos están llamando quizá a un proceso más de selección, ¿cierto? Pero simplemente porque nos equivocamos en un número o en el correo. Entonces es súper importante tener en consideración esos datos de contactos. Felipe, y También, ahí también ¿mm? podríamos, disculpa que te interrumpa, ahí ¿Sí? también podríamos sumar como que pongamos, que dejemos reseña de un correo formal, que sea un correo Claro. que tal vez sea nuestro nombre, apellido, @gmail.com y no el correo que usábamos tal vez cuando éramos más jóvenes, más adolescentes y que, que puede ser bastante informal. Sí, está súper bien esa acotación porque mucha gente sigue ocupando el mismo correo que tenían cuando era adolescente o que tiene quizás asociado algún apodo. Entonces, lo ideal es que si estamos en esta búsqueda de empleo, tratemos de ser los más formales posible y cómo podemos dar formalidad es con esos pequeños detallitos en donde nos estamos esforzando por dar una buena primera impresión, ¿ya? Entonces, así como decía Claudia, idealmente que sea con el nombre y apellido. Si no es con eso, podemos incluir quizás el segundo apellido, porque ya a esta altura todos los nombres o los tipos de correo ya están creados. Entonces, uno puede empezar a jugar si primero pongo el apellido, después el nombre, pero idealmente que sea con ese tipo de datos, no poner números al azar tampoco, ¿ya? O si ponemos un número, quizás sea nuestra fecha de nacimiento o nuestro año de nacimiento, ¿ya? Pero no poner con lo que te da el correo nomás de poner un, dos, tres, cuatro, cosas por el estilo, ¿ya? ¿Qué otros factores súper importantes? Inscribirse en la UMIL más cercana, ¿ya? La mayoría de las comunas tienen esta oficina municipal de información laboral que funcionan en apoyo, ¿cierto? A los trabajadores que ya están cesantes, ofrece también los cursos, etcétera. Pero es súper importante que un primer paso también puede ser inscribirse en esta UMIL, ¿ya? Lo segundo es activar también nuestras redes sociales, ¿ya? No solamente tener un Facebook o tener un Instagram, etcétera, sino que buscar cómo le puedo sacar provecho a mis redes sociales. Ya en Facebook puedes incluir, por ejemplo, las bolsas de trabajo o unirte a algún grupo relacionado a tu profesión o tu oficio y ahí empezar a buscar ofertas laborales. Que también es súper importante crear un perfil lo más completo posible en los portales de empleo. ¿Ya? Aquí voy con esto, que muchas veces la gente se crea estos perfiles, ya sea en Trabajando, Laborum, Computrabajo, pero no se dan el tiempo de completar toda la información o todos los campos que le están solicitando. Ya quizás solamente se conforman con poner los datos de contacto y subir el archivo de Word o del currículum, ¿ya? Pero lo importante es darte el tiempo, aunque suene una palabra un poco rebuscado, cliché, de que buscar trabajo es un trabajo. Entonces tenemos que darnos el tiempo y tomarnos el tiempo necesario para ir completando todos los campos, cosa que sea el perfil lo más completo posible. Muchas veces, incluso en estas páginas, aparece el avance que uno tiene. Va en el 80%, en el 90% o el 100%. ¿Ya? Entonces hay que irse dando cuenta por eso. ¿Por qué? Porque no todas las empresas buscan a trabajadores a través de los avisos. O sea, no todos los avisos se publican, sino que también buscan de manera interna. ¿Ya? O sea, por ejemplo, ponen mecánico, ponen eléctrico en sus buscadores y ahí obviamente se van a ir primero los perfiles que estén más completos. Entonces, por eso es súper importante darse el tiempo de crearlo, pero también de completarlo lo máximo posible.
Otro punto importante es también identificar los medios de comunicación que son influyentes en tu comuna o en tu lugar de residencia, porque muchas veces quizás en la radio comunal o en la radio que llega ya, ¿cierto? Todavía dan aviso de trabajo o todavía es mucho más influyente o quizás el diario todavía funciona mucho, pero es súper importante tenerlo en conocimiento. Y otro aspecto que es muy relevante es conocer mi entorno, saber dónde vivo, saber cuáles son las empresas que están cerca de mi lugar de residencia y cuáles son los rubros. ¿Por qué? Porque así yo también puedo ir dirigiendo mi especialidad o me puedo ir especializando en ciertas cosas. Por ejemplo, si tengo el retail, puedo especializarme en área de cajeros, por ejemplo, en área administrativa o secretarios, por ejemplo, de administración. Si tengo un rubro más industrial, puedo buscar carreras que estén asociadas a eso, a mecánica industrial, electricidad industrial. Entonces, o a la agrícola. Entonces ahí uno tiene que ir viendo cuáles son las posibilidades que tengo en mi entorno y cómo yo también me puedo ir adaptando a los trabajos que ellos me pueden ir ofreciendo. Ujú. Nos preguntan, quedó una duda respecto a la OMIL. Nos preguntan si puedes ¿Ya? explicar de nuevo el punto de la OMIL. ¿En qué sentido? ¿Qué es la UMI? Solo tengo este Ya. dato. Me Bueno, piden la que UMIL, si puedes explicar nuevamente el punto de la OMIL. ya, bueno, la UMIL significa Oficina de Municipalidad de Información Laboral. ¿Cuál es el objetivo de la UMIL? Ayudar a las personas que están en búsqueda de trabajo, ¿ya? Funciona básicamente igual que un portal de empleo, pero igual de manera presencial, donde te Es van a decir, todas las capacitar. municipales tienen una UMIL, ¿o no? Exacto, sí. Perfecto. Sí, Ujú. algunas obviamente son más grandes, otras están asociadas a más programas, pero básicamente en la mayoría de los municipios hay una UMIL asociada, ¿ya? Eh, con esto de ser más grande o más pequeño me refiero a cuál servicio van a ir entregando, ¿ya? Pero Ujú. la mayoría es poder ayudar a las personas que están en esto de búsqueda de empleo. En algunas quizás te van a capacitar, en algunas quizás te van a ofrecer más empleo o básicamente van a estar ahí presencialmente para ayudar en esta búsqueda laboral. Pero como tú el objetivo es, como yo decía, ayudar a las personas, ¿cierto? Y si tú te inscribes, pueden que hayan ofertas laborales relacionadas a lo tuyo. Y tú también te puedes Claro, inscribir o te van a decir, dirígete a tal empresa a dejar tus documentos que están necesitando gente. Es un facilitador más que nada, ¿no? súper. Muchas gracias, Espero que haya Felipe. quedado claro. Ya, aquí es donde igual está lo más relevante, que es dónde y cómo puedo buscar trabajo. ¿Ya? Entonces aquí yo lo diferencié en tres aspectos básicamente. Primero, si uno no posee experiencia laboral, ya sea porque viene recién saliendo del liceo, por ejemplo, o si he trabajado de manera informal, sin contrato, o solamente por horas, o si he desarrollado trabajo de manera independiente, por ejemplo, no sé, como vendedor o reponedor, que muchas veces eso se trabaja por hora, yo me puedo acercar básicamente a tres, o me puedo enfocar en tres aspectos primero, que es la UMIL, que era lo que conversamos anteriormente, en Facebook o Yapo, ya que son trabajos más informales. Por ejemplo, en Facebook actualmente abrió un nuevo apartado, ¿cierto?, que está dedicado exclusivamente a empleos, donde uno puede ingresar y también va a aparecer un listado con distintas categorías, con distintos lugares, etcétera, que uno puede acceder y también puede postular por ahí. También en Facebook nos encontramos con las bolsas de trabajo o grupos de trabajo que están relacionados a diversos rubros o a diversas especialidades. Por ejemplo, aquí yo puse un ejemplo de bolsa de trabajo minera, construcción y transporte. Entonces, si yo me meto ahí, obviamente van a aparecer ofertas de trabajo relacionadas a eso y uno puede quizá enviar un correo o participar. ¿Ya? En Yapo también hay un apartado de búsqueda de empleo, que está ahí, yo lo puse en la fotito, que es en servicio, negocio y empleo, y uno accede a ofertas de empleo específicamente, y ahí uno va filtrando por lugar de residencia y también uno puede participar, ¿cierto? Y al estar participando también en estas redes sociales, es súper importante tener en consideración, o más que nada es una recomendación, ¿ya? Que no sé si la puedes comentar tú, Claudia. Si vas a utilizar tus redes sociales, evita realizar comentarios ofensivos o de cualquier tipo poco formal en las publicaciones que se realicen. Además, ten en consideración no tener imágenes de perfil o publicaciones personales que puedan generar una mala, y ahí te pido ayuda, Felipe, Una porque mala me primera tapa el banner impresión. acá. Sí, Eso, eso. sí, súper. Gracias, Claudia. ¿Por Es qué es súper importante el cuidado en importante? las redes sociales, tener Sí, cuidado con lo que uno comenta o con lo que uno expone.
Sí, súper importante este consejo. ¿Por qué? Porque si yo voy a estar buscando trabajo por estas redes sociales, que muchas veces el objetivo de estas redes sociales son un ámbito más personal, ¿cierto? Entonces, si yo voy a estar buscando trabajo por Facebook, por ejemplo, tengo que preocuparme de mostrar también una buena imagen laboral, ¿ya? ¿Y aquí voy con esto de no realizar comentarios ofensivos? Porque si yo estoy buscando pega por estos lugares, quizás las empresas también se van a meter a mi perfil a revisarme, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado quizás con los comentarios ofensivos hacia las empresas, sobre todo, porque si tú estás postulando, no sé, a Cencosud, por ejemplo, y tú el mes pasado justamente hiciste un comentario ofensivo a través de Facebook y estás postulando por Facebook, lo más probable es que quizás se van a meter a tu perfil y van a ver eso y quizás puedes quedar fuera de estos procesos de selección. Entonces, es súper importante que si lo vas a utilizar como medio de búsqueda laboral, tienes que cuidar también una buena imagen o proyectar una buena imagen laboral, ¿ya? Ahora, esta es como otra categoría. Si uno ya tiene experiencia previa, si está asociado a cargos técnicos, administrativos o profesionales, ahora ya es recomendable empezar a buscar quizás en portales más establecidos de búsqueda. Por ejemplo, Laborum, Chile Trabajo, la Bolsa Nacional de Empleo, CompuTrabajo, trabajando.com, LinkedIn, que ahora también se ocupa bastante para buscar trabajo. Y aquí hago una imagen de muchas empresas porque ahora también se está ocupando que las propias empresas en sus páginas web aparece un apartado que dice trabaja con nosotros y uno puede enviar el currículum directamente con ellos o participar en las publicaciones que ellos hacen. Entonces, para un perfil ya quizás más técnico, administrativo o profesional, uno ya puede comenzar a buscar en este tipo de plataformas. Felipe, respecto a esto, surgió hace un rato una consulta que dice, ¿qué pasa si realizo postulaciones para el mismo trabajo, misma empresa, pero en distintos portales? ¿Es un error al momento de buscar empleo? No es un error, pero hay que tener en consideración en qué portales uno está buscando el trabajo o por cuáles postuló, porque hay que entender que hay portales de empleo que están mucho más establecidos o que son mucho más formales y otros que son nuevos. Entonces, por ejemplo, si uno busca a través de un metabuscador, que por ejemplo hoy actualmente es Indeed, si no me equivoco, o JobMath, puede que tu postulación no llegue directamente al encargado del reclutamiento. En cambio, si postulo por trabajando, por labor, puede que sí. Entonces hay que tener cuidado por dónde postulo, más que por cuántas veces lo hago, ¿ya? Porque si estoy postulando por páginas informales, por ejemplo, puede que mi postulación no llegue a ningún lado y a la larga eso también me va a frustrar porque voy a sentir que estoy postulando pero no me llaman. Pero quizás simplemente es porque está quedando en el aire tu currículum. Entonces, idealmente, participar o enviarlo por estas plataformas más formales. Ahora LinkedIn también te va a dirigir quizás a otros portales, pero idealmente por esto yo recomiendo por estos portales de empleo más formales. No sé tú, Claudia. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Súper bien. Y aparte de estos portales que ya conversamos, y aparte Facebook, Yapo, también hay otras formas de buscar trabajo, ya que era lo que conversábamos un poquito anteriormente, por ejemplo, la radio comunitaria o a través del diario, que si bien ya se está dejando ocupar, pero todavía funciona en algunos lugares, y sobre todo las redes de contacto, que era el error que comentábamos delante de aislarnos y no prestar o pedir apoyo a nuestros conocidos, ya que eso es lo que básicamente es una red de contacto. ¿Ya? Una red de contacto es cualquier persona a nuestro alrededor que nos podría servir como nexo o ayuda para buscar un trabajo, ¿cierto? Cualquier persona que nos dé cualquier tipo de información en el fondo. Y acá yo creo que también es importante desmitificar el tema del llamado pituto, que en el fondo las redes de contacto, a veces hay personas a las que les preocupa usar la red de contacto porque no quieren abusar de ello, porque puede ser un pituto o algo. Pero en el fondo, las redes de contacto entendidas como cualquier persona que me pueda ayudar con información y puede ser respecto a Felipe, sabes que vi una publicación de empleo y me acordé de ti y te la envío, ¿cierto? O Felipe, sabes que me enteré que hay un curso, están dictando un curso gratuito muy bueno en tal lugar y yo creo que te puede servir para enriquecer tu currículum. Entonces, en ese sentido, son las redes de contacto, todo tipo de información que nos puede ayudar. Y finalmente, si alguien nos refiere, nosotros de igual modo vamos a un proceso de selección. Y ahí ya depende de nosotros si somos seleccionados o no para el cargo. Claro.
Sí, así como bien tú dices, el tema del pituto últimamente ya está quedando un poquito de lado y se empieza a utilizar mucho el término de recomendación, ¿ya? Porque muchas veces quizás tu conocido te va a recomendar para un proceso, pero las empresas ya tienen sus procesos de selección y reclutamiento tan establecidos que él solamente te va a quizás pasar el currículum a la encargada de recursos humanos, por ejemplo, pero de ahí en adelante ya queda a criterio de la otra persona y de tu desempeño también en estas etapas de entrevista sobre todo, ¿ya? Que eso, para eso funciona. Y lo otro que es súper importante en esta red de contactos es que quizás nosotros no vamos a tener resultados positivos de manera inmediata, ¿ya? Porque quizás de los primeros 5 o 10 contactos, ninguno nos va a decir, oye Juan, sí, sabes que aquí te tengo un trabajo, ven a trabajar conmigo. Lo más probable es que no va a ser así, ¿ya? Entonces tenemos que seguir trabajando y seguir generando estas redes, porque quizás en algún momento sí va a ser provechoso, ¿ya? Porque quizás en este momento X persona te dijo que no, pero capaz que va a pasar un mes más y sí se va a abrir una posibilidad y sí se va a acordar de ti. Entonces, por eso no hay que sentirse mal si es que tenemos puras respuestas negativas en este proceso, ¿no? Ujú. Entonces, a modo de reflexión de lo que ya hemos estado conversando, hay que hacerse la pregunta también si en el último tiempo o desde que estamos buscando trabajo, hemos utilizado correctamente estas herramientas de Internet y sobre todo el mundo digital para esta búsqueda, ¿ya? Porque como lo que conversábamos anteriormente, no basta solamente con tener un perfil de trabajo o tener un modelo de currículum que nos lo actualizamos hace bastante tiempo, sino que tenemos que ir adecuándonos, ¿cierto? Y sacándole el mayor provecho posible. No sé si puedes aportar o complementar algo más con lo que ya hemos conversado respecto si estamos ocupando bien la herramienta. Sí, mira, aquí se repitió, no sé si pasará que no quedó muy claro la respuesta, pero se repitió la pregunta. Si una misma oferta de trabajo aparece en distintos portales, ¿se recomienda postular en todos los portales donde aparece? Idealmente en los que son más formales, según lo que habíamos conversado, a mi parecer, porque si no Claro, también es gastar mucha energía en algo que ya hice. Ya, si ya postulaste a un cargo, si ya postulaste al cargo en un portal que es más formal, tal vez es gastar energía innecesariamente si sigo postulando en otros portales que son menos formales. exactamente. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cada cuánto tiempo es recomendable postular a los portales si no tengo experiencia? La verdad es que no entiendo mucho la pregunta, entonces Camila, si quieres explicar un poquito más y así te podríamos ayudar. ¿Cuánto tiempo puedo postular? Mm. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable postular a los portales si no tengo mucha experiencia? O sea, bueno, espero que Camila, como tú decías, pueda como complementar mejor esa pregunta porque no queda como muy claro. Pero si yo no tengo mucha experiencia, ¿cómo podemos defendernos? ¿Ya? Porque uno puede decir, claro, quizás no he trabajado de manera concreta o con un contrato, pero eso no significa que nosotros no tengamos conocimientos o ciertas habilidades que nos podrían ayudar en el día a día, ¿ya? Sobre todo si nosotros hicimos algún tipo de práctica profesional, por ejemplo, ya sea de un colegio, liceo técnico, si tú eres recién titulado, ¿cómo podemos defendernos o cómo podemos sacar el mayor provecho a través de las prácticas? ¿Ya? Porque finalmente es el primer acercamiento que nosotros tenemos con las empresas, ¿ya? Y quizás respondiendo en base a lo de Camila, eh, aquí es recomendable que si uno no tiene mucha experiencia, enfocarnos a trabajos principalmente que no la requieran, ¿ya? No empezar a buscar quizás que pidan 3, 4 años, porque finalmente tampoco quizás nos van a considerar y no está siendo tan objetiva nuestra búsqueda. Entonces Claro. quizás buscar algo que no requiera experiencia, quizás algo momentáneo que nos pueda acceder o generar estos conocimientos o la experiencia que nos están pidiendo más que nada, ¿ya? Ujú. También una pregunta que también tiene que ver con el correcto, a mi parecer, con el correcto uso de las herramientas digitales para la búsqueda de empleo. Verónica nos ¿Ya? pregunta, ¿es necesario ¿es necesario colocar las pretensiones de renta o no? Ya. O frases como acorde al mercado. Bueno, comúnmente los portales de empleo las empresas ocupan como ese filtro o esa Ese primera filtro, esa pregunta, pregunta, ¿ya? exacto. Así que quizás no es tan necesario incluirla en tu currículum,
pero si te lo llegan a preguntar en una postulación, obviamente hay que decirlo. Ahora, también hay que ver cómo me expreso o cómo la explico, ¿ya? Que es súper importante. Idealmente, primero que todo, tienes que tratar de hacer como un mini estudio de mercado o ver en las otras publicaciones cuánto están ofreciendo para el cargo que tú estás postulando, ¿ya? Porque bien sabemos que el mercado laboral hoy en día está bastante debilitado también a causa de esta pandemia. Entonces, quizás lo que estábamos acostumbrados a ganar hace 2 años y quizás está por encima del promedio que hoy tenemos actualmente. Entonces, idealmente, trata de ver en otras postulaciones cuánto están ofreciendo y de ahí saca un promedio, ¿ya? Y trata de tampoco no decir un monto exacto, ya por ejemplo 500.000, no decirlo exacto, sino que trata de jugar con un rango, decir, no sé, 450.000 a 550.000 o decir 500.000 conversables. ¿Por qué? Porque así también tú te das flexibilidad a negociar. Porque si tú, por ejemplo, estás pidiendo 500.000 y la empresa está dispuesta a pagar, no sé, 450.000, quizás no te van a considerar porque van a pensar que no vas a negociar. Entonces es súper importante dar esa flexibilidad o ese rango, ¿ya? ¿Y por qué, como te digo, la idea es que no lo ponga en tu currículum? Porque quizás va a quedar fuera de algunos procesos simplemente por eso, pero si te lo preguntan en los portales, contesta como a medida de lo que yo te estoy recomendando, ¿cierto? Ujú, sí, estoy de acuerdo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Otra? Dame un segundo. Acá dicen, ¿qué porcentaje de las vacantes de empleo se concretan actualmente por postulaciones a través de los portales? He escuchado versiones que hablan del 30% y otras que señalan el 80%. Y dentro de los portales, ¿es LinkedIn el más usado por los empleadores? Ya, ese, La ese verdad es que no sé porcentaje, si hay una estadística tan certera de sí, 30%, 80%. yo creo que va variando de cada portal de empleo, porque hay que entender igual que cada portal de empleo está enfocado a un perfil quizás específico. Ya, por ejemplo, no sé, hay portales que son más transversales, que podemos encontrar desde ayudante de producción hasta gerente o jefe de algún área, y hay otros portales que están más enfocados quizás a carreras más técnicas, administrativas. Entonces, quizás ese porcentaje puede ir variando, también dependiendo de la época, ¿ya? Pero si las empresas publican a través de estos portales, tienen que tratar de sacarle el mayor provecho posible. No sacan nada de Ujú. estar quizás publicando simplemente por perder el tiempo. Entonces, idealmente hay que sacarle o hay que entender que va a ir variando. Ahora, si LinkedIn es el método más efectivo hoy en día, te puedo responder quizás de la misma forma, enfocado quizás a un solo perfil, ¿ya? Para cargos de ingeniero comercial civil, dice acá. Claro, quizás para ese tipo de cargo sí va a estar más enfocado LinkedIn, ¿ya? Porque finalmente LinkedIn se creó pensando en generar una red de contactos, que era lo que estábamos conversando anteriormente, una red de contacto profesional, en donde no necesariamente tú tienes que conocer a la otra persona o a la que le está enviando una solicitud para ser amigos, no así como en Facebook, por ejemplo. Pero hoy en día sí se está ocupando como método de reclutamiento o de búsqueda o portal de empleo, ¿ya? Ahora, una cosa es tener un LinkedIn y otra cosa muy distinta si le estoy sacando el provecho, el real provecho a mi perfil, ¿ya? Porque pasa básicamente que un portal, si tú tienes un perfil de un portal de empleo, pero sin los campos que te están pidiendo, no te va a servir mucho. En cambio, si tengo un LinkedIn lo más completo posible, con todos los campos, con toda la información, y si tengo muchos contactos, así, ahí sí que yo creo que voy a tener muchas más posibilidades quizás de encontrar trabajo Y si a somos través de esa activos también plataforma. en LinkedIn. ¿Cómo, perdón? Y si somos activos también en Ah, claro. LinkedIn. Sí, pues si estamos compartiendo constantemente cierto artículo o recomendando, comentando, eso también nos da visibilidad, ¿no? Entonces, para seguir, hoy en día también se está ocupando mucho el tema de las ofertas laborales falsas, ¿ya? Entonces, hay que tener ciertas consideraciones o cierto ojo en algunos indicadores que nos pueden llamar la atención y si lo leemos por ahí, puede decir, ya mejor dejo mi postulación hasta acá, paso de largo y si puedo reporto el perfil, pero debe ser una oferta falsa, ¿ya? ¿Qué indicadores tengo yo acá, por ejemplo? Cuidado con ofertas en las que el correo no sea corporativo, ¿ya? Quizás en Facebook va a ser mucho más complejo el tema del correo corporativo, pero siempre va a estar asociado quizás selección2020@gmail.com o
o no sé, recursoshumanos@gmail.com, pero si nos tiene, no sé, juanitopérez@gmail.com, puede que no sea tan formal ese proceso, ¿ya? Otro aspecto súper importante es que si te llegan a pedir dinero, ya sea para hacerte algún tipo de examen o algún tipo de capacitación, es falso, ¿ya? Porque las empresas no te piden dinero antes de ingresar a trabajar. Bueno, después tampoco, pero si te están pidiendo como condición, ¿cierto? Para poder Claro, ni antes postular, ni después. claro, ni antes ni después, la idea es que ellos te paguen, pero si te están Claro. pidiendo dinero para postular, ¿cierto? Para poder pasar ciertos filtros, déjalo hasta ahí nomás porque sí o sí es falso, ¿ya? Que entonces es una estafa común. Y otro también indicador que es súper importante es que hay que tener cuidado con los mails que llegan de parte del gerente directamente, ¿ya? Porque a no ser que sea un headhunter muy bueno, el gerente no se va a comunicar directamente contigo, ¿ya? ¿Por qué? Porque para eso tienen psicólogos, tienen reclutadores o personas de recursos humanos que hacen esa pega. Entonces, si te llega un correo diciendo al gerente, postula a través de esta plataforma o pincha este link, puede que sea también una estafa hoy en día, ¿ya? ¿Hay preguntas por el momento o sí? ¿Se debe ajustar el CV de acuerdo al cargo al cual postulo? Trabajé en bancos y en empresas y mi objetivo es seguir trabajando en empresas. ¿Debo borrar mi experiencia en banco? Ya, aquí esa pregunta está relacionada, o sea, a ver cómo se podría explicar. Si tu experiencia en banco y empresa está asociado quizás a un mismo cargo, no es necesario, No es ¿ya? necesario, exacto. Ahora, si has hecho cosas muy distintas en estas dos experiencias, puede que no sea tan relevante incorporarla, ya que quizás tu trabajo en el banco fue algo pasajero o algo que no te conllevó tanto tiempo, puede que sí. ¿Por qué se recomienda no sacar tanta información? Porque si no estás dejando lagunas laborales muy grandes, ¿ya? Quizás vas a dejar 3, 4 años sin trabajo y eso al leer un currículum puede ser un poquito complejo para el reclutador, porque va a decir, o no estuvo trabajando o quizás se estuvo dedicando a otra cosa, pero sin el contacto telefónico previo es súper imposible salir de esa duda. Entonces quizás va a quedar fuera del proceso simplemente por una laguna laboral que dejaste, pero que capaz que no era tan necesaria, ¿ya? Ahora, como te digo, idealmente siempre trata de jugar o de tener un solo modelo de currículum, un solo formato de currículum, ¿ya? ¿Por qué? Porque sobre todo los portales de empleo tienen para juntar un solo archivo. Entonces, si tú tienes varios distintos modelos de currículum ya para postular al banco, para postular a empresas, lo más probable es que en algún momento te vas a confundir y vas a enviar el currículum equivocado y capaz que va a quedar fuera del proceso igual. Entonces, idealmente se trata siempre de tener un solo modelo donde sea lo más completo posible y quizás si ese lo puedo ir modificando para ver a qué le doy más énfasis. Si le doy más énfasis a mi experiencia como en el banco o énfasis a mi experiencia en la empresa. ¿Y cómo doy dando énfasis? Viendo a qué le saco más provecho. Por ejemplo, si quiero postular a un banco, pongo más funciones en los trabajos que estuve en el banco. O si quiero trabajar en la empresa, achico lo del banco, pero le saco más provecho a mi experiencia ahí con la función o los logros, ¿ya? Pero idealmente ten una sola opción. Felipe, acá nos preguntan, si estoy estudiando X carrera, ¿uno puede buscar trabajo para desarrollarse en esa área o esperar a tener título independiente de la renta? Eh, es complejo como que te quieran o te acepten quizás en un trabajo relacionado directamente a tu carrera, ¿ya? Porque a no ser que sea un Sin tener voluntariado, el por ejemplo. título. Claro, sin tener el título es súper complejo, ¿ya? Porque el tema como pasantías o voluntariados específicos a una carrera no se da mucho, por lo menos acá en Chile, ¿ya? De buscar puedes, pero idealmente quizás vas a encontrar más relacionados a voluntariados, no como un trabajo propiamente tal. Pero, por ejemplo, si fuera un cargo, si yo estoy estudiando ingeniería comercial y se me da la posibilidad de trabajar en un cargo administrativo, por ejemplo, que sea relacionado con algunas áreas de la ingeniería comercial, ¿podría complementarlo o tal vez mejor espero hasta titularme? Ah, claro, si está esa opción, por supuesto que sí, porque eso también te va a ayudar a ver cómo funcionan las empresas desde adentro, qué cosas necesitas tú también quizás para conseguir una buena oportunidad más adelante. Puedes comunicarte ya como administrativo, quizás puedes comunicarte con el ingeniero de esa área,
ver cuáles han sido las capacitaciones que él ha tenido, qué ha hecho para estar en ese cargo. Entonces, para conocer el rubro o el ambiente está súper bien quizás incorporarse en un cargo que no sea netamente relacionado a lo tuyo, pero que sí te puede ayudar a conocer el rubro sobre todo. Claro, sí. Ujú. ¿No? Aquí yo tengo otro aspecto que es súper importante, ya como dejando de lado o pasando en realidad el primer filtro que es el curricular o la búsqueda de empleo, que es cuando ya estamos quizás citados a una entrevista laboral. ¿Qué cosas tenemos que tener en consideración? Primero que todo, tenemos que revisar cómo está nuestra conexión, ya sea de internet, de audio, y también aprovechar o revisar la aplicación por la cual vamos a hacer la videollamada. ¿Ya? No estarlo revisando 5 minutos antes, ¿ya? Porque por lo general no te van a llamar con tan poca anticipación. Entonces, si te llaman quizás mediodía o un día antes y te dicen, ya, la videollamada va a ser por Teams, por Meet o por Zoom, tienes que descargar previamente esa aplicación, crearte el usuario, cosa que esté todo ok. Si bien siempre van a haber cosas que van a salir de nuestras manos, por ejemplo, justo se nos cayó el internet o se nos cortó la luz, por ejemplo, el tema es darle la misma importancia o relevancia a un proceso en vivo, en directo, ¿cierto? De manera presencial, que a uno por videollamada. Entonces, avisar a la persona que se comunicó contigo, decir, oye, ¿sabes qué? Me pasó tal cosa, estoy sin internet, espérame, no sé, 5 minutos a ver si lo arreglo, ¿ya? Pero avisar, que es súper importante. Otro punto importante es investigar sobre la empresa, ¿ya? Muchas veces quizás en los portales de empleo aparece confidencial a dónde estoy postulando, pero quizás cuando te llaman sí te van a decir. Entonces, idealmente trata de investigar, porque eso también te va a ayudar a tener una idea a qué te vas a enfrentar. Porque si es una empresa quizás mucho más formal, voy a tratar de ocupar una presentación personal acorde a eso. Ya si ahora una empresa con una cultura organizacional quizás un poco más relajada, puedo quizás relajarme también en cierto aspecto de mi vestimenta, por ejemplo. ¿Ya? Pero eso también te va dando indicios a qué te vas afrontando y cómo tienes que prepararte. ¿Ya? Otro punto importante es siempre tener claridad respecto a tu experiencia laboral y currículum, sobre todo, estudiártelo, porque si tú pones algo en tu currículum, lo más probable es que te lo van a preguntar más adelante. Y sobre todo tienes que estudiarte bien las fechas. No puedes estar dudando de un año que te están diciendo algo que tú pusiste. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso puede dar a pensar que o están mintiendo o alguien te hizo el currículum y tú no tienes idea de la información que está puesta ahí. ¿Ya? Entonces es súper importante estudiártelo y saber bien qué hiciste, cuándo lo hiciste y dónde lo hiciste. ¿Ya? Otro aspecto importante que son preguntas que se te van a dar en todos los procesos que tienen relación con las fortalezas y debilidades. Tienes que tratar de preparar estas preguntas, idealmente no estudiártelas como un poema, pero sí tener ciertas nociones que si te la preguntan, cómo tienes que ir contestando. ¿Ya? Y sobre todo, cuál es tu propuesta de valor y qué puedo aportar a esta empresa. ¿Ya? Desde mis conocimientos, desde mi experiencia, cómo puedo ser un aporte para ellos. ¿Ya? Que es súper importante eso. ¿Hay alguna pregunta por ahora, Clau? Sí, estoy leyendo aquí a Karina. Dice, hola, yo tengo experiencia en diversos trabajos. Estudié técnico agrícola en el liceo. Luego he trabajado en diferentes cosas. Ahora de adulta estudié administración de empresas, pero no tengo experiencia y tengo 43 años. Me titulé el año pasado. ¿Cómo enfoco mi currículum? Y aquí también comentarles que hay varias preguntas que tienen relación con lo mismo. Entonces, tal vez podemos tomarnos de la pregunta de Karina para aclarar esa duda y así no piensen que no estamos leyendo las preguntas de todos, sino que es solo que hay varias que son parecidas. Ya, ¿Cómo entonces, enfocar el currículum? claro, ¿cómo enfocar el currículum siendo que trabajé tantos años en algo y ahora me perfeccioné o estudié otra cosa, ¿cierto? Exacto. Ya. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando? Karina dice. Estudié técnico agrícola en el liceo, luego he trabajado en diferentes cosas. Ahora de adulta estudié administración de empresa, pero no tengo experiencia y tengo 43. Pero Ya. no me queda claro si no tiene experiencia porque no ha trabajado por muchos años o si no tiene experiencia específica en administración de empresas. Claro, porque dice ha trabajado en muchas cosas. Aquí quizá lo relevante o lo que tú podrías como comenzar a diseñar este currículum es buscar esa experiencia como en muchas cosas que estén relacionadas quizás con administración de empresas, quizás un secretariado o quizás algún tema
que estuviste como administrativa en algún lado, por ejemplo, o algo que te pueda servir o que te entregó habilidades para desempeñar en esta nueva área como administración de empresas. Quizás Claro. estuviste a cargo como cajera, por ejemplo, revisando números, cuadratura de caja, que eso también te va a ayudar como una futura administración. Entonces, idealmente trata de identificar primero cuáles son esos cargos más relacionados a administración de empresas y desde ahí ya voy generando un perfil laboral. ¿Ya? Porque igual es complejo, como tú decías, haber estudiado quizás o haberme especializado a cierta edad tan adulta, pero si lo ves así, eh, que no hayas tenido quizá experiencia netamente en esa especialidad, no significa que otros trabajos no te hayan entregado cierta habilidad o ciertos Nos conocimientos. sumen. Claro, ¿Qué experiencias, qué funciones puedo rescatar de esos trabajos antiguos que tuve? También es la idea, es sentarse a pensar y hacer el análisis y a revisar mi historia laboral y pensar, ok, de estos trabajos que yo he tenido, ¿qué funciones puedo rescatar que sí se parecen a aquello que yo busco trabajo hoy en día? ¿Cierto? Entonces, tal vez por ahí en más de algún trabajo sí hubo una labor administrativa. Por acá claro, también nos comenta una persona que estudió geología, pero que no ha encontrado trabajo en lo suyo. Entonces, tal vez tratar de buscar de todo lo que he hecho, qué sí podría parecerse y eso destacarlo, ponerlo al momento de nombrar el cargo, que luego nombrar las funciones, que sean las primeras funciones que yo nombro, aquellas que yo siento que sí se pueden parecer en algo a aquello en lo que yo busco empleo hoy en día. claro. Y otra cosa importante de las dos preguntas que me han mencionado, o sea, ya tienen una carrera por detrás, ¿ya? Entonces, si ya tienen una carrera, Exacto, significa que tuvieron prácticas una profesionales. práctica. Ujú. Entonces, desde ahí también tengo que sacarle el provecho a esa experiencia, ¿ya? Porque claro, pueden Sí, decir, no he trabajado, pero con esas prácticas ya quizás te dan 6 meses o incluso un poquito más relacionado a tu especialidad. Quizás no estás destacar enfocando esas bien o prácticas. sacándole el mayor provecho a tu currículum, ya que es ahí donde tienes Profesional. claro, Después con los años, cuando yo ya voy teniendo más experiencia, ahí la práctica ya puede salir del currículum. Pero si yo estoy sin experiencia, la práctica es un buen referente de aquello que yo he hecho en el ámbito laboral. Entonces yo puedo ponerla como una experiencia laboral y mencionar las funciones que me tocó desempeñar. claro. Así como tú bien dices, una vez que ya vayamos agarrando experiencia, quizás 3 años, ahí ya va quedando un poquito rezagado el tema de la práctica porque podemos defender nuestra experiencia ya quizás con trabajos más Claro. concretos. Ujú, ujú. Sí. Entonces, para continuar y ya ir finalizando también, aquí tenemos algunas recomendaciones o consideraciones finales, ¿ya? Para esta búsqueda de empleo. Primero que todo hay que establecer una rutina de trabajo. Si bien al comienzo hablamos que tenemos acceso las 24 horas del día, los 365 días del año, no significa que voy a estar todo el día detrás del computador tampoco buscando trabajo. Idealmente tienes que hacerte como esta rutina de búsqueda, básicamente para darte una organización a ti mismo y darte un orden, ¿ya? ¿Por qué? Porque los portales, como bien se van dando cuenta, no todos los días aparecen trabajos nuevos. Entonces hay que darle cierto intervalo de tiempo para que se actualicen y tú también vayas viendo cosas nuevas. Entonces, idealmente, por ejemplo, establecer una rutina de lunes, miércoles y viernes, me voy a dedicar a buscar trabajo, no sé, durante la jornada de la mañana. Pero esa jornada o esta rutina no significa solamente enviar currículum. También tengo que hacer otro tipo de cosas. Actualizar mi currículum, entablar mi red de contactos, meterme a LinkedIn, ver qué está sucediendo ahí, contactarme con personas y también postular a trabajos, ¿ya? Pero no solamente enviar currículum. Entonces, a eso se refiere rutina de búsqueda. Darme el tiempo porque es un trabajo finalmente, ¿no? Ujú, También hay que ujú. tener en consideración la fecha de publicación a la oferta que estoy postulando. ¿Por qué? Porque muchas veces no te das cuenta y estás postulando quizás una oferta que tiene un mes y medio de antigüedad y probablemente ya no, las personas no están revisando esa publicación, los encargados. Entonces, por más que postules, tampoco van a revisar tu currículum, ¿ya? Entonces, tienes que tener en consideración esa fecha. Y otro aspecto súper importante es que tienes que ver si es actualizada porque muchas veces las ofertas se van actualizando automáticamente
y al ladito aparece renovada o actualizada. Entonces eso quiere decir que es una publicación activa, o sea, antigua, perdón, que se volvió a actualizar de manera automática, pero no significa que la empresa lo está requiriendo actualmente, ¿ya? Que es súper importante. Otra consideración que deben tener es como no enviar tu currículum vitae a un anuncio en que no te ajustas, que era lo que conversamos anteriormente. Porque tienes que ir enfocando específicamente quizás a lo que tú conoces, a tu experiencia y tus conocimientos, cosas si quieres ser considerado, ¿ya? Y si envías tu currículum por correo electrónico, trata que siempre el currículum sea en formato PDF. ¿Por qué? Porque es un archivo que se puede leer en cualquier lado, ¿ya? Porque si lo envías, por ejemplo, por Word, se va a desconfigurar si yo lo leo por teléfono. Entonces tienes que tener en consideración que un reclutador no solamente va a estar revisando tu currículum detrás de un computador, puede estar en una tablet, puede estar en un teléfono, entonces hay que enviar con un archivo que se pueda leer fácilmente en cualquier lugar, ¿ya? Y cuando envío un correo, tienes que siempre poner en el asunto el cargo al cual estás postulando. ¿Por qué? Porque el reclutador no solamente va a estar enfocado en un solo proceso, puede que tenga 5 procesos en paralelo, y si tú le envías, hola, envío mi currículum, no sé, de Juanito Pérez, no va a tener idea de qué cargo estás postulando, ¿ya? Entonces es súper importante poner en el asunto el cargo y también en el mensaje escribir algo, no solamente adjunto mi correo, o sea, mi currículum, perdón, poner qué cargo estás postulando y presentarte más que nada, no enviar el correo vacío. Ujú. Otro punto importante es que cuando guardes el archivo de tu currículum, trata de ponerlo con una nomenclatura, ya sea cv. Por ejemplo, aquí tengo Fernando Sánchez, ¿ya? No guardarlo como currículum 2020. ¿Por qué? Porque si tú envías ese archivo con currículum 2020, 20 personas van a tener quizás el mismo archivo y cuando te quieran buscar a ti va a ser súper complejo. Entonces, idealmente siempre guárdalo con tu nombre y apellido, ¿ya? Y algo no menor, que siempre tienes que estar atento al teléfono o al correo para no perder una oportunidad de trabajo, ¿ya? Porque quizás lo tenemos en silencio y si estamos en esta búsqueda de empleo tenemos que estar atentos a estas cosas, ¿ya? Así que, bueno, eso fue la presentación de hoy día. No sé si hay más preguntas para resolver, Claudia. Estamos justos en la hora. No sé si tenemos un par de minutitos para responder algunas preguntas. Francesca. Sí, 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 podemos. Respondemos las últimas preguntitas. Ya, Sí, acá nos dicen, yo tengo muchas lagunas, ¿cómo puedo arreglarlo? En el currículum. ya. Bueno, hay que ver primero por qué fueron esas lagunas, ¿ya? Porque hay lagunas obviamente que se pueden entender. Por ejemplo, Claro, por cesantía, la laguna ahora mismo de la pandemia, o si fuiste mamá, por ejemplo, o no sé. claro. Tienes que indicar primero cuál fue esos motivos de las lagunas, ¿ya? Porque desde ahí tú también vas generando un discurso para defender esas lagunas, porque te la van a preguntar, ¿ya? Porque si tú Pero en el dices, fondo es una entrevista. claro, en una entrevista, ya sea por teléfono o presencial. Te van a decir por qué estuviste trabajando o dejaste de trabajar en esas fechas, no puedes quedarte en blanco, entonces tienes que tratar de tener un discurso. Y por eso la forma o los distintos tipos de lagunas van a ir influyendo en mayor o menor medida la postulación final. Ahora, ¿cómo ir configurándola quizá en un currículum? Eh, no sé Ahí, qué tan ahí es más complejo es tu complicado caso. porque Sí, po. tampoco podemos mentir. Esa es mi realidad y nosotros nunca vamos nosotros siempre vamos a sugerir que en el fondo en el currículum sea fidedigno y que sea real. Entonces es complicado rellenarlo porque si no hay experiencia no puedo mentir. Es más que nada el discurso que yo puedo tener en la entrevista para explicar por qué tengo esas lagunas que tampoco es un pecado tenerlas en realidad. No, por eso ahí se pueden entender. Ahora, si tú estás queriendo dejar esas lagunas porque quizás te estuviste dedicando a otra cosa, ahí ya va a ser quizás más complejo ponerlo en el papel. Ujú. Sí, sí. Dame un segundo. Acá, si de una oferta tengo 3 de 4 requisitos, postular o no, ¿cuál es el criterio ahí? ¿Hasta dónde puedo jugar con eso? Ya. Yo diría Bueno, igual, que sí se sí, puede postular. sí, Sí, si igual son va a 3 de depender 4, yo diría que de los sí. requisitos. Claro. Porque, por A ejemplo, veces si un hay, requisito es que viva en Arica y tú vives en Puerto Montt, obviamente va a ser muy relevante ese requisito.
En cambio, si ahora te dice, no sé, tienes vehículo propio o tienes 3 años de experiencia y tú tienes 2 o 1, puede que no sea tan relevante porque puede que sepas defender bien tus conocimientos o lo que tengas de experiencia. Entonces, va a depender. Pero yo creo que con 3 de 4 igual puedes pasar los filtros. Claro, a no ser que sea un requisito muy excluyente y que a veces pasa que en las ofertas dice, los empleadores señalan requisito entre paréntesis excluyente porque ese hay que tenerlo sí o sí. Claro, Entonces, a no algún ser que sea muy conocimiento. excluyente, sí, Sí. se podría, yo creo que sí, sí. Claro, hay que hacer esa diferenciación como tú dices, pues si es excluyente o no. Ujú, ujú. Acá hay otra nos dice, Cristian nos dice, los portales o reclutadores te eliminan simplemente porque ahora son programas con algoritmos que, que se elige una palabra X de búsqueda dentro de los currículum. Pero a lo mejor tienes la experiencia y no pusiste justo esa palabra, ¿cierto? Em, ¿Qué consejos nos puedes dar? Porque uno no puede hacer 15 currículums distintos, necesitamos la entrevista para explicar las habilidades, Claro. Es que una cosa las son tres las palabras habilidades, claves. claro, una son las habilidades que uno posee, si soy simpático, soy sociable, y otra cosa muy distinta quizás son palabras clave relacionadas directamente a tus conocimientos, ¿ya? Por Sí, ejemplo, si eres ingeniero informático, una palabra clave son los programas que tú sabes ocupar, ¿ya? Y que tienen que ir quizás sí o sí. Entonces, esas palabras claves tienen que ir en tu resumen laboral, ¿ya? Y si no, quizás no está en tu resumen, en tus funciones, ¿ya? Pero que son palabras claro. quizás directamente vinculadas a tu profesión. Entonces, por eso tenemos que tratar de sacar el mayor provecho a tu documento. Porque si en tu resumen, por ejemplo, hola, soy Felipe, soy sociable, me gusta salir a andar en bici o salir a pasear con mi mascota, eso no está diciendo quién eres tú profesionalmente. Entonces tenemos que darle esa vuelta y presentarnos, pero quién somos Claro. nosotros, ¿ya? Claro, Laboralmente. ahí con las palabras claves es súper importante hacer el análisis de las ofertas a las que yo estoy postulando. Entonces, yo también leerlas bien, bien acuciosamente y ahí mismo ir viendo, ok, en estas ofertas, ¿cuáles son las palabras que más se repiten? Y si yo dentro de mi experiencia puedo encajar esas palabras, porque también la idea es que se puedan encajar y que suene coherente, no que vea como que se puso la palabra a la fuerza, pero también ir analizando las ofertas y desde ahí yo poder sacar cuáles son las palabras que más se repiten y ver si yo las puedo empezar a incluir en mi currículum para poder hacer un currículum basado en palabras claves. Claro. Y si te complicas Ujú. mucho o no sabes cómo plasmar esa información, tú también puedes pedir asesoría. Puedes pedir ayuda al programa Empléate, por ejemplo, o puedes solicitar quizá a algún amigo o algún colega que te pueda aclarar realmente cuáles son las funciones más relevantes dentro de tu profesión o dentro de tu carrera o de lo que has hecho, ¿ya? Tú puedes pedir ayuda, no necesariamente tienes que hacerlo en soledad ese trabajo. Exacto, sí. Ujú. Súper. Estoy, ¿puedo leer la última? Sí, sí, dale O nomás. ya estamos en el tiempo? Dale. Sí, estoy recién titulada en Administración Hotelería, no encuentro trabajo en mi especialidad, mi CV dice mucho y no tengo experiencia. ¿Cómo lo hago para hacer un CV para conseguir trabajo en otra cosa? La idea es trabajar, pero no tengo más que colocar si no tengo experiencia y el rubro no está activo y quiero trabajar. Bueno, eso va a depender de la edad que posea la persona también, ¿ya? Porque si estoy titulado como Karina, si no me equivoco, o Camila, no me acuerdo, que si a los 40 años quizás estás titulada, ella tenía experiencia anterior que te puede ayudar a desempeñarte quizás en otra cosa. Ahora quizás si tienes 18 años o 23, estás recién saliendo de tu profesión y no has trabajado en nada, quizás ahí va a ser un poquito más complejo, pero igual hay trabajos que no piden experiencia. Por ejemplo, hay trabajos en los supermercados o hay trabajos en ciertas instituciones que no piden experiencia porque son trabajos como reponedores, por ejemplo, o ayudantes de sala, que por más que tengas quizá una profesión, no te van a exigir años de experiencia. Entonces quizás tienes que Ujú. enfocar tu búsqueda a esas ofertas, más que ir Tiene adecuando tanto a 22 tu currículum. años, nos dice.
acá, nos responde que tiene 22 años, pero tiene que Claro. ver un poco también con lo que estábamos hablando hace un rato, que en el fondo ir adaptando el currículum, ir rescatando aquellas funciones que a mí me ha tocado desempeñar que se pueden parecer más a aquellos cargos en los que yo estoy postulando hoy en día. Entonces, tal vez si hay alguna otra experiencia, darle más énfasis a esas otras experiencias distintas a las profesionales, si es que lo que yo quiero en este momento es buscar un cargo que no sea dentro de lo que yo estudié, rescatar esas experiencias. Bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas. Espero que hayamos sido lo más claro Y posible con la información que entregamos y que no hayan quedado con tantas dudas. Así que se gracias por su pasa el tiempo participación. volando, se Sí, pasa la hora volando, ojalá los hayamos, ojalá haber sido un aporte y haber podido contestar las más preguntas posibles, pero les agradecemos a todos por la asistencia. Francesca, te agradecemos a ti también por la invitación y estamos súper contentos de estar acá con ustedes. Gracias, gracias a ustedes, chiquillos. Creo que estuvieron excelentes nuevamente todos los conocimientos, los tips. Muchas gracias por ponerlos a disposición de las personas. Estoy segura que fueron de gran ayuda. Ahí tomo las palabras que decía Felipe también. Para esto están estas instancias, uno no tiene que estar necesariamente solo aprendiendo y rebuscándoselas, podemos pedir ayuda. Las instancias formativas son para esto. Dejamos el link del programa Empléate para que puedan postular si quieren seguir profundizando y tener asesorías personalizadas en empleabilidad. Bienvenidos sean todos. Y les dejé los links también de las últimas 2 charlas que tenemos el día de mañana. Hay una enfocada en entrevista laboral, que vi que ahí también había una duda en el chat para que la aprovechen, y otra de uso de pitch y empleabilidad también a cargo del equipo de trabajando.com. Así que muchas gracias, chiquillos, que estén muy bien. gracias Un a ti, abrazo para Francesca. todos, que estén muy bien. Chao, chao. Muchas Vale, gracias. chao, Chao. chao.